Este es su programa, lo que Dios nos dice por la Biblia, y pasa todos los viernes después del noticiero de la noche, los sábados después del noticiero del mediodía. Tenemos cultos en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos. Esta semana algo especial, jueves, viernes y sábado a las 6 de la tarde. Jueves, viernes y sábado 6 de la tarde. Y domingo el horario normal, 10 y 11 de la mañana y 6 de la tarde. Les invitamos para cultos especiales para recordar la persona, la obra, el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien, entonces ahora antes de tener nuestro mensaje, vamos a escuchar una pieza de música. Les invitamos a abrir sus Biblias al tercer Evangelio, Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Recientemente yo estaba ahí en el mercado y un señor, estábamos platicando y él mismo dijo, nosotros, hablando de la gente, dice, nosotros tenemos tiempo para la feria, para pachangas, para ir al baile, pero para Dios no tenemos tiempo. Estas fueron las palabras de un señor aquí en el pueblo. Piensa conmigo. En estos tiempos, estos días, comúnmente se llama Semana Santa. Quisiera preguntarle a usted, ¿hay semejanza entre las actividades de su vida en estos días? O en todos los días del año, ¿hay semejanza entre el espíritu de lo que está sucediendo en el pueblo en estos días y el espíritu de lo que sucedió en aquella última semana de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Sus sufrimientos, sus padecimientos, su muerte, su resurrección gloriosa. ¿Hay una relación entre nuestras vidas en este mundo y lo que sucedió en aquella semana? ¿Hemos entendido y creído lo que es Semana Santa? Aunque la Biblia no usa ese título, ese nombre, Semana Santa.
Y no hay una ordenanza, un mandamiento de celebrar una Semana Santa, pero sí podemos ver que esta última semana en la vida de nuestro Señor Jesucristo era un tiempo que debemos entender, es el tiempo más importante en toda la historia del mundo. En toda la historia del mundo que puede y debe afectar nuestras vidas todos los días que vivimos en esta existencia humana y, mire, entendiendo bien lo que Cristo hizo en estos últimos días de su vida, puede afectar nuestra existencia eterna. Puede salvarnos de la destrucción eterna y conducirnos a la vida eterna con Él y su Padre para siempre. Entonces, para poder tomar yo les invito, amigos, yo les invito a poner a un lado sus afanes, sus placeres, sus planes, sus actividades y entra en la presencia de Dios en estos momentos. Vamos a considerar lo que se han llamado las 7 últimas palabras de Cristo desde la cruz. Las 7 últimas palabras que Jesucristo habló desde la cruz. Ya crucificado, ¿qué palabras habló Jesucristo? Realmente no son palabras de una sola palabra, son frases. Decimos palabras, pero son frases. Las 7 últimas frases de Jesucristo desde la cruz. Y de esta manera vamos a poder entrar en otro reino, en otra esfera, en otro mundo. Y ojalá hacer una decisión, quedarnos allí para siempre. Número uno, en Lucas capítulo 23, vemos que Jesucristo fue arrestado, llevado a la casa del sumo sacerdote, que era como presidente del concilio de los judíos. Lucas 23, 54, 66. Después le llevaron ante Poncio Pilato, el gobernador del pueblo. Después a Herodes, el rey de los judíos. Después a Pilato otra vez. Y Pilato trató de soltar al Señor Jesucristo viendo que era inocente 3 veces, pero la multitud insistía, ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Entonces, por fin, entregó Poncio Pilato a Jesús a la voluntad de la multitud, de los sumos sacerdotes, de los principales sacerdotes, de los gobernantes y una multitud en Israel, en Jerusalén. Y por fin Poncio Pilato lo entregó al Salvador del mundo, a la voluntad de la multitud para crucificarle. Y sí, efectivamente dice en Lucas 23, 33, y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí. Y a los 2 malhechores, eran ladrones, vamos a ver más al rato si Dios permite, uno a la derecha crucificado, otro a su izquierda. Y noten la primera palabra o frase de estas 7 últimas palabras de Jesús. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mire el Señor Jesucristo en este momento, agarrado y llevado ante el sumo sacerdote, el concilio, los principales sacerdotes, los gobernantes y todo el pueblo diciendo, ¡fuera con este! ¡Suelta a Barrabás, que era un hombre condenado a muerte por sedición y por ser homicida! ¡Déjanos tener a Barrabás! Y crucifica a Cristo, crucifícale. Repartieron sus vestidos en cumplimiento de Salmo 22. Entre sí estos soldados se burlaron de él, escarnecieron a él, injuriaron a él. Y el Señor Jesucristo en medio de esta escena tan casi increíble, el inocente Hijo de Dios. Y estos eran los más religiosos de su pueblo. Con razón dice la palabra de Dios, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero Jesús aún decía, a lo mejor repetidas veces, Padre, perdónalos, porque no saben
lo que hacen y seguramente no sabían lo que hacían. Y muchas veces nosotros en nuestra ceguera espiritual, nuestra esclavitud espiritual, seguimos en un curso de acción y tal vez no pensamos que es tan serio. Pero de veras no sabemos lo que estamos haciendo. Si supiéramos, nos arrepentiríamos y volveríamos a Dios por medio de aquel que fue crucificado para perdonar nuestros pecados. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús conquistó el mal con el bien, con sus palabras de misericordia de la cruz del Calvario. La primera palabra de Cristo, una palabra de perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Número 2, llegando ahora al versículo 40, un poquito después de esta primera palabra, dice en versículo 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba a Jesús, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas hablando de Jesús, ningún mal hizo. Este otro ladrón, ahora arrepentido, está reprendiendo a su amigo, diciendo, Jesús es inocente, nosotros somos los condenados. Y este ladrón arrepentido dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo a él, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, en la primera palabra Jesús habló al Padre, Padre, perdónalos. En esta segunda palabra, ¿a quién habló Jesús? Habló a un malhechor, un ladrón condenado por la ley romana a la muerte más dolorosa, penosa, era pública y lleno de dolor y pena. Pero ahí estaba a su lado arrepentido y creyendo que él era el justo, inocente Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que iba a venir y establecer su reino eterno. Increíble. Entonces, en este momento, siendo arrepentido y creyendo en Él como su Salvador personal, ¿qué respondió Jesús? La segunda palabra o segunda frase de Cristo desde la cruz. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él sí, por fin temió a Dios y pidió misericordia. Claro, estaba pidiendo una misericordia futura, sabiendo que un día futuro Jesús iba a resucitar y volver al cielo y regresar y establecer su reino. Pero Jesús no le prometió entrada en su reino en un tiempo futuro. Jesucristo le dio lo que realmente necesitaba ya. ¿Qué está diciendo? Lo que estoy diciendo es, si este hombre hubiera muerto en aquel momento sin tener el perdón de Cristo y la promesa de entrada en el paraíso, hubiera muerto e ido a la condenación eterna. Juan 3:19 dice, el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado, y la ira de Dios todavía permanece sobre él. Juan 3:18 y 36. Aunque el penitente pidió una misericordia futura, Cristo le prometió una salvación ahora, hoy. Porque, ¿qué dice 2 de Corintios capítulo 6? Amigo mío, este asunto de arreglar tu vida con Dios, obtener el perdón de Dios y la vida eterna, no es un asunto de mañana, menos un asunto de después de la muerte. Ya la puerta está cerrada por toda la eternidad. Mire, dice en 2 de Corintios capítulo 6, dice que no recibáis en vano la gracia de Dios.
Porque dice Dios, en tiempo aceptable te he oído. Ustedes que han estado buscando a Dios y clamando a Dios por una respuesta a sus problemas, una solución, aquí está. Es en Jesús y su perdón de tu pecado. Porque en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Proverbios 27:1 dice, no se debe jactar del día de mañana porque no sabemos qué será mañana. Hoy es el día de buscar y hallar salvación en Jesucristo. Mire, escuche una vez más la segunda palabra de Cristo de la cruz. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si eres arrepentido y crees en Jesús, el único y justo Hijo de Dios que cargó con tu pecado en la cruz para quitar tu pecado y limpiarte y perdonarte. Cree en Él, invoca a Él, llama a Él y recibe a Él, diciéndole, Señor, te recibo a ti y tu perdón. Y gracias que todo aquel, tú has dicho, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Es entre tu alma y Dios, nadie más. Y está tan cerca. Esta palabra está en tu boca, si quieres. En tu corazón y en tu boca, si quieres invocarlo como este ladrón en la cruz y ser perdonado y tener entrada en la gloria de Dios, el paraíso de Dios. Pero ahora esta palabra era una palabra de promesa. Primero, una palabra de perdón. Número 2, una palabra de promesa. Número 3. Vayamos a Juan capítulo 19. Ahora tenemos una palabra de profunda ternura. De profunda ternura. Jesús ya clavado en la cruz. Sus sufrimientos sin par han comenzado. Y la Biblia dice cuando Jesús en este momento vio a su madre. Cuando vio Jesús a su madre. Y al discípulo a quien él amaba, claro, entendemos que es el apóstol Juan, dice que Jesús dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Hablando de Juan el apóstol. Y dice, después dijo al discípulo, dijo a Juan, he ahí tu madre. Y fíjese las palabras de Dios, y desde aquella hora, el discípulo Juan la recibió a María en su casa. Híjole. Ahora estas son palabras dirigidas a su madre terrenal, su madre María, y al apóstol Juan. Cumpliendo Jesús hasta el fin de su vida el mandamiento de Dios, honrarás a tu padre y a tu madre. La honró y la cuidó cuando ya no pudo cuidarla humanamente. Él encargó al apóstol Juan el cuidado de su mamá y la llevó a su propia casa. Jesús cumplió con el mandamiento que es vigente para hoy, Efesios 6:3. Hay que honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Este trae bendición de bien en esta vida y largos días. Y Jesús cumplió este mandamiento hasta el final. Es la tercera palabra de Jesús desde la cruz, una palabra de profunda ternura. Hasta ahorita estamos viendo a Jesús perdonando, admitiendo en su paraíso, cuidando a su mamá. Pero ahora llega el momento más oscuro, yo me atrevería a decir, en toda la historia del mundo y del universo. El momento más negro, más oscuro, el sufrimiento que ni podemos imaginar, menos explicar con palabras humanas. La cuarta palabra de la cruz. Mateo, su capítulo 27. Mateo, su capítulo 27. Mientras que están injuriándole, escarneciéndole, echando en cara del Hijo de Dios, la Biblia dice, desde la hora sexta, es decir, mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, hasta el 3 de la tarde. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo,
Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas son las palabras más tristes, de la tristeza más profunda y sin par que jamás pudiéramos imaginar. Fíjese, amigo mío, no pensemos que los sufrimientos de Jesucristo en la cruz solo eran sufrimientos físicos. No, los escritores romanos sí hablaron del dolor físico. Para los escritores romanos, la crucifixión era el suplicio más cruel y horroroso de todos. De todos. Dice en diccionario Nelson, el crucificado moría lentamente, casi siempre el segundo día, pero a veces hasta el octavo día, clavado en aquella cruz. El exceso de sangre en el corazón debido a la obstrucción de la circulación, combinado con la fiebre traumática, el tétano y el agotamiento, mataba a la víctima. Entonces, sí era una realidad, era la muerte quizás más dolorosa, penosa y vergonzosa de todas, pero fíjese, esto nada más era una parte de su sufrimiento. Amigo, piensa conmigo. ¿Qué estaba haciendo Jesucristo en aquel momento en la cruz? Cuando Él clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba sintiendo la carga de todos los pecados y todos los castigos de todo ser humano en toda la historia del mundo, pasado, presente y futuro. Estaba experimentando la ira de Dios, la condenación de Dios, el juicio de Dios por tu pecado, por mi pecado, de tu castigo, de mi castigo. Pero no solo esto, Él cargó con los pecados y la pena de los pecados, el castigo de los pecados de todo pecador en todo el mundo, en toda la historia del mundo, pasado, presente y futuro. Puede imaginar. Ahora entendemos un poco de por qué Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque la Biblia dice, Cristo fue hecho pecado. En aquel momento nunca conoció pecado, nunca cometió pecado, pero ahora estaba cargado del todo de tu pecado y de mi pecado y del pecado y castigo de todo el mundo. Entonces, pero tú dices, el Padre no era justo en hacer esto con su Hijo. Escúcheme bien, amigo mío, este es el amor y la sabiduría de Dios. Cristo habló esas palabras a su Padre, porque su Padre había cargado en Él el pecado y castigo de todo el mundo. Pero escuchen, Jesús fue desamparado de su Padre por un breve momento, para que usted y yo no fuéramos desamparados por Dios por toda la eternidad en el castigo eterno. ¿Hay algún agradecimiento en tu corazón? ¿Hay alguna pena o vergüenza? ¿Hay algún arrepentimiento comenzando en tu corazón al pensar que si mis pecados hizo esto al Hijo de Dios, era necesario que Él sufriera esto para poder quitar mi pecado y salvarme del infierno eterno? No hay arrepentimiento, amigo mío. No hay una decisión de decir basta en mi vida de pecado y placer y voluntad propia. Ahora entiendo la profundidad del amor de Dios. Y no voy a negar este Salvador que ha estado tocando a la puerta de mi corazón. Ya no lo voy a negar. Voy a arrepentirme, dar media vuelta de mi pecado y reconocer y recibir este Salvador tan amoroso que hizo todo esto por mí y mis pecados en la cruz. Él tomó mi lugar como pecador condenado para que yo pudiera tomar su lugar como hijo de Dios en el reino de Dios por toda la eternidad. Cree en este Señor Jesucristo y serás salvo, amigo mío, tú y tu casa, redimido, perdonado y reconciliado con Dios. Recíbele mientras que esté tocando a la puerta de tu corazón. La cuarta palabra
era una palabra de pregunta. ¿Por qué me has desamparado? Fue por ti. Y tu salvación eterna fue por mí. La quinta palabra, en cumplimiento de Salmos 69, 20 y 21, no tenemos tiempo, escrito unos 900 o 1000 años antes de este incidente en la cruz, por el rey David. Jesús clamó en Juan capítulo 19, versículo 28, la Biblia dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura, Salmo 69, 20 y 21, se cumpliese, y dijo, tengo sed. Como dice el diccionario Nelson, además, la deshidratación por la pérdida de sangre y la calentura producían una sed intolerable. Esto experimentó Cristo por ti y por mí, para salvarnos de nuestro pecado y llevarnos a la gloria de Dios. Tengo sed, una palabra de sufrimiento, como ser humano, pero siendo Dios en forma humana, experimentando sed por ti y por mí en la cruz. La sexta palabra, la sexta frase de la cruz, un poquito después, dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre que le dieron para satisfacer su sed, dijo, consumado es. Literalmente ha sido completado, perfeccionado, terminado. Ya he cumplido mi misión, la misión por la cual vine a este mundo. ¿Qué misión? Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre, Jesús, no ha venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Rescate es el precio pagado para librar a un esclavo. ¿Qué precio pagó Cristo para librar a nosotros, esclavos, en nuestros pecados? Su propia sangre en la cruz del Calvario. Y dijo, consumado es decir, ya he terminado la obra que mi Padre me mandó para cumplir en este mundo. Todas sus obras, todos sus milagros, todas las enseñanzas, pero la obra final, muriendo en la cruz para pagar por ti y por mí, por tus pecados y mis pecados en la cruz. Esta era una palabra de triunfo. Consumado es. ¿Y a quiénes fueron habladas estas palabras? No a una sola persona, no a un grupo de personas, sino a todo el mundo. Cristo proclamó para que todos, leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30, oyendo estas palabras, consumado es, creyeran en este sacrificio una vez para siempre y recibieran perdón de pecado y nuevo nacimiento, nueva vida, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, como regalo, como don de Dios. Cristo en la cruz triunfó por su muerte sobre el pecado, la muerte, el diablo, el infierno, para dar salvación plena, eterna y gratuita a todo aquel que en Él cree. Y las últimas palabras de Jesús en Lucas 23:46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Palabras de plena confianza. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Me han maltratado, me han crucificado en este cuerpo, pero mi espíritu encomiendo a ti, porque voy a estar contigo, yo sé, en el paraíso este mismo día. Palabras dirigidas al Padre, sabiendo que su momento había llegado. Si me permite terminar este programa, mis amigos, con una ilustración de la historia de un hombre, Hudson Taylor, misionero a China en los 1800, los principios de 1900. Un día su mamá, que era cristiana, estaba a unos 120 kilómetros de su casa ahí en Inglaterra, donde vivían.
Hudson Taylor, como un joven en este tiempo, tenía tiempo libre y estaba en la librería de su papá mirando a diferentes libros y folletos. Agarró un folleto, no quería oír de religión, ya había oído mucho y no quería. Solo quería leer la historia y dejar lo de la Biblia para los que quieren religión. Mientras leía este folleto, su mamá, 120 más o menos kilómetros, en otra casa, otro pueblo, sintió una carga tremenda de orar por la salvación de su hijo Hudson. Y decidió encerrarse y orar y orar y orar hasta que se convirtiera. Y lo hizo. Hasta que llegó el momento cuando no pudo orar más. Ya llegó a plena confianza que Dios había oído su oración y su hijo iba a ser salvo, perdonado, convertido a Cristo. Entonces, ahora él está leyendo este folleto y una frase le agarró la atención. En este folleto hablaba de la obra consumada de Cristo, o la obra terminada, completada, la obra consumada de Cristo. Y él dijo dentro de sí, ¿por qué el autor usa esa expresión, la obra terminada o consumada de Cristo? ¿Por qué no decir la obra expiatoria o propiciatoria de Cristo en la cruz como sacrificio por nuestros pecados? Y inmediatamente brillaron esas palabras en su mente. Consumado es. Consumado es. Vino a su mente. Y él se preguntó, ¿pero qué ha sido consumado? Y de una vez él respondió a sí mismo, una plena y perfecta satisfacción por el pecado. Un sacrificio que ya satisfizo todas las demandas de Dios. Perfectamente aceptable a Dios. Cristo hizo en la cruz, consumado es. La deuda fue pagada por nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino por los pecados de todo el mundo. Él entendió, amaneció. Entonces vino otro pensamiento, si toda la obra fue acabada, consumada en la cruz y toda la deuda pagada por Cristo mismo, ¿qué más hay que para mí hacer? Y con esto llegó un grande gozo y la convicción que no había ninguna cosa que pudiera hacer. Solo tenía que postrarse delante de Dios y aceptar este Salvador y su salvación y alabarle por toda la eternidad. Cristo hizo todo, amigo mío, en la cruz. Y Hudson Taylor le aceptó y se convirtió en hijo de Dios, perdonado aquel día, nació espiritualmente y comenzó a vivir como cristiano. Usted puede también, en esta Semana Santa, si usted oyendo estas últimas palabras de Cristo, pero sobre todo consumado es al final de todo, y depositando tu fe en esta obra que Cristo hizo en la cruz, experimentar perdón y salvación, pidiéndolo y recibiéndolo por fe. Hazlo, amigo, mientras que pueda, y Dios les bendiga a todos. Demos las gracias a Dios por lo que nos ha dado. Y ahora contemplemos este mensaje, recibamos este mensaje y busquemos este Salvador hasta hallarlo y entregar nuestra alma a Él. Y de ahí en adelante, recibiéndolo, vivir por Él. Él viene pronto o vamos a pasar por la muerte a un destino eterno. Que Dios bendiga este mensaje a cada persona, a cada casa. Y les invitamos a cultos especiales esta semana. Jueves, viernes y sábado a las 6 de la tarde. Jueves a sábado, 6 de la tarde. Y domingo, 10 y 11 de la mañana y 6 de la tarde. Calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, adelantito del asilo de ancianos. Pues ahora antes de terminar nuestro programa, vamos a escuchar otra pieza de música.